aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Bienvenidos en esta mañana a este servicio virtual de la Iglesia Vida Nueva de la Biblia Abierta. Le damos la cordial bienvenida y oramos para que en esta mañana usted sea tocado por la palabra del Señor. Vamos a considerar esto. Usted se va a familiarizar conmigo. Uno de los grandes desafíos que enfrentan quienes trabajan de cajeros en un supermercado, en una entidad bancaria o financiera, uno de los grandes desafíos de todos los días es poder identificar los billetes falsos, hacer la diferencia entre un billete verdadero y un billete falso. El proceso de entrenamiento para desarrollar esa habilidad de poder identificar un billete falso de uno que es verdadero se da a través de que esa persona es entrenada con cientos de billetes durante mucho tiempo para que los toque, para que los palpe, se familiarice con ellos, se relacione con esos billetes buenos, que son verdaderos, de tal forma que cuando en su tacto, en sus dedos, pasa un billete falso, ellos lo van a poder detectar, aún sin verlo. Nosotros tendríamos que agarrarlo y hacerlo para acá, hacerlo para allá, pero si usted ve, los cajeros van así y ahí se dan cuenta. ¿Por qué? Porque han estado en relación conociendo las cualidades especiales que tiene un billete nuevo. A más de alguno quizás le ha pasado que le han metido gato por liebre con un billete falso. Y deseáramos tener esa habilidad que tienen los cajeros para poder identificar los billetes falsos de uno verdadero. Pero también, y aquí escuché esto, hay una necesidad imperante en nuestra vida de reconocer entre una profesión de fe falsa y una profesión de fe verdadera. Pero no una profesión de fe falsa de otros, sino la propia decisión de cada uno. Y se lo repito otra vez, hay una imperante necesidad en nuestra vida de reconocer entre una profesión falsa y una profesión de fe verdadera, pero no la de los demás, sino la propia. Y de eso vamos a estar hablando en esta mañana. Mateo capítulo 7. En el verso 21 al 23 dice así la Escritura: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, estas son palabras de Jesucristo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. De este texto quisiera que consideremos algunas falsas expectativas que tienen las personas, tanto las que concurren en los templos, en las iglesias, como también de quienes no están en la iglesia y que también tienen falsas expectativas de cómo entrar en el reino de los cielos. La primera falsa expectativa de cómo entrar en el reino de los cielos, a nivel de las personas que vienen a la iglesia, la primera falsa expectativa es, ya yo hice la declaración de fe. ¿He escuchado eso? Y usted dice, pastor, pero usted está diciendo algo
que no concuerda con lo que me han enseñado, algo que no concuerda con la teología que convierta hacia Cristo, empiece a pactar y empiece a declarar y espere la bendición. Usted me está diciendo algo que no concuerda con mi teología, pero yo le quiero decir, el confesar a Cristo es apenas una parte, el inicio de una verdad. Por ahí andan muchas falsas teologías que están diciendo otras cosas, pero déjeme decirle, a la luz de lo que estamos leyendo aquí, es necesario, sí, claro, confesar a Cristo. La Escritura lo señala y tenemos que hacerlo con nuestro entendimiento, con nuestra voluntad, pero no podemos quedarnos ahí y seguir viviendo la vida como nos da la gana. Hay una condición y el Señor lo habla bien claro. No todo el que me dice Señor, no todo el que haga una profesión de fe, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. De tal forma, no se trata solo de creer. En la Escritura encontramos que los demonios también creen y tiemblan, sino que en las palabras de Jesucristo se desprende que los que entran al reino de los cielos son, como acabo de leer, los que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos, y no solo porque alguno le llame Señor, o no solo porque alguno un día hizo la profesión de fe y sigue viviendo como quiere. Y aquí es vital. Hago un paréntesis para decirle esto y usted lo puede interiorizar en su corazón porque es una necesidad también para su vida. Aquí es donde el discipulado toma un rol preponderante y vital. Aquí es donde el discipulado, enfatizando la sana doctrina, tiene lugar en medio de nosotros como iglesia. Sin embargo, el enfoque de mucha gente es que Dios lo tienen y han hecho una decisión para que le resuelva sus problemas, para que le conteste sus oraciones, pero sin comprometerse enteramente con el conocerlo a través de la palabra, a través del estudio, a través del discipulado y a través de un acompañamiento con otros creyentes. Ahora, no estoy diciendo que por llevar los cursos en la iglesia eso pueda aportar para nuestra salvación, pero sí le tengo que decir, es un bastión. Este discipulado es un bastión en la confrontación que tenemos con la palabra, es también un bastión en nuestro crecimiento personal y un bastión en el compromiso que vamos a ir adquiriendo al tener la verdad revelada de Dios en nuestras vidas a través de un proceso de discipulado. Y una pregunta necesaria sería, ¿usted cree que ya lo sabe todo? Porque muchas veces está esa posición. Y es que no entramos al reino de los cielos por los años que tengamos de convertidos, ni por la función que hagamos, no porque sé mucha Biblia, no. Hermanos, usted cree que ya lo sabe todo y por eso rehúye el buscar esas opciones de estudiar la palabra en un grupo, de relacionarse con otras personas y de aprender cada día más de Jesucristo, o se conformó con lo que ya usted conoce. La vida de un verdadero discípulo siempre va a estar creciendo en el conocimiento de Dios, nunca va a sentirse satisfecho, porque nuestro Dios es infinito y usted tiene mucho que conocer de Él. Y cierro el paréntesis. Volviendo al tema de entrar al reino de los cielos, entendemos entonces que solamente hacer la profesión de fe, esa es una falsa expectativa de cómo ser salvos. Ya que además de creer, nos es necesario entonces someternos y obedecer la palabra de Dios. Pero quisiera agregar algo aquí, y es que no relacione una falsa profesión de fe
solamente al momento de la conversión, sino que usted puede estar practicando, y aquí está la consideración que usted tiene que tomar, que considere si usted hoy actualmente está practicando una falsa confesión de fe, llamando a Cristo Señor, Señor, y acaricia el pecado oculto en su corazón. Si usted está haciendo eso, usted está cayendo en una falsa profesión de fe, al saber lo que no tiene que hacer, al saber lo que, de acuerdo con la palabra, usted tiene que arrepentirse, pero no lo hace. Eso es una falsa profesión de proclamar Señor, Señor a Jesucristo. Así que tome eso en su corazón, interiorícelo y permita que el Espíritu Santo le ponga de manifiesto su condición. Hoy estamos viviendo tiempos donde mucha gente está diciendo el Señor viene. Bueno, en realidad hace tiempos que se vienen dando una serie de situaciones a nivel mundial que están poniendo en el panorama la venida de Jesucristo, y usted tiene que tener temor y arreglar su vida con el Señor. Por eso le estoy diciendo, examínese si usted no está haciendo una falsa profesión de decir Señor, Señor, viviendo como usted quiere, haciendo la voluntad de sus deseos, la voluntad de sus emociones, en contra de lo que dice la palabra de Dios. Número 2. La segunda falsa expectativa de cómo entrar en el reino de los cielos es que tengo que hacer algo. En el verso 22 de Mateo capítulo 7, dice la Escritura, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Yo le digo algo, estos muchos que habla aquí a partir del verso 22 se refiere al pueblo de Dios, a usted y a mí, y a todo aquel que aún le sirve en un ministerio. Y usted puede ver conmigo la clase de ministerios de que estos muchos estaban desarrollando. Usted puede leer otra vez en el verso 22, profetas, porque dice, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? La clase de ministerios, profetas, los que expulsan demonios, los que practican liberación, etcétera, los que oraban por la gente y la gente se sanaba, hacían milagros. Note la clase de ministerios que usted puede añadir a esta lista: músicos, cantores, danzarines, diáconos, etcétera, etcétera. Todos pueden caber en esa lista de estos muchos que habla aquí. Aún los pastores y los apóstoles modernos y los que aún se autodenominan padres espirituales. Ahora, surge una pregunta: ¿por qué? ¿Por qué es que estas personas que están involucradas en el servicio de la iglesia y que llaman a Cristo Señor, Señor, por qué es que estas personas podrían ser rechazadas por el Señor al punto de que Él les diga, nunca los conocí? Usted me dirá la respuesta a esta pregunta después que se lo plantee de la siguiente manera. Y le quiero decir esto. Note las palabras de estas personas en el verso 22 otra vez. Estas palabras que están diciendo aquí de estas personas, aunque yo he leído esto muchas veces, pero en esta vez que lo estoy leyendo para este mensaje, me estoy dando cuenta de que estas personas con sus palabras están cuestionando al Señor. Y entonces dice, ¿no profetizamos? Como una pregunta, vea, porque están con un signo de pregunta. ¿No profetizamos en tu nombre? ¿Y no en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y no en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿No en tu nombre ministraba la alabanza en la iglesia, danzaba, predicaba? No esto, no lo otro. Esta gente que habla aquí el verso 22 está diciendo
de alguna manera que lo que hicieron con cara de piedad, con cara de santo, con cara de yo no fui, los hace acreedores del reino de los cielos. Lo digo otra vez. No profetizamos en tu nombre. No echamos fuera demonios en tu nombre. Y usted puede poner los ministerios que sea, pero realmente en la forma que está puesto aquí es un cuestionamiento. Es como decirle al Señor, Señor, vea lo que yo hice. Y muchas veces, déjeme decirle, esta gente lo que está diciendo es que lo que hicieron con cara de piedad, yo no fui, los hace hacedores de merecer el reino de los cielos. Además, hay algo más que quiero decir aquí. Es notorio en esta frase y en esta forma de cuestionar, es notorio el ego al preguntar, no profetizamos, no echamos, no hicimos, taca. No, hermanos, no es así. Pero la pregunta es, ¿cuántos verdaderamente podrían estar así? Y más directamente le pregunto, ¿cómo está el nivel de ego en su ministerio? ¿Cómo está el nivel en usted de ese ego ministerial? Usted puede tener la voz más angelical posible, puede tener la retórica más elocuente, impresionante, pero si usted lo que está haciendo no se asegura del que está delante es nuestro Señor Jesucristo, entonces todo eso que usted puede hacer no sirve para nada. Todo eso que usted está haciendo, todo ese esplendor aparente de sus dones y ministerio, de nada sirve. Y esto no está honrando al Señor. Y hago un paréntesis aquí porque usted tiene que, el próximo domingo, escuchar el mensaje que sigue después de este, que tiene que ver con el tribunal de Cristo, donde todos vamos a estar allí compareciendo, dando cuenta de todas las cosas que hemos hecho. Así que, al mirar todo esto, quiero que vaya conmigo al libro de Samuel, en el capítulo 15, en el verso 22. Y Samuel dijo, es una pregunta que le hace a Saúl, el primer rey de Israel. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas? Es la pregunta. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, es mejor que cualquier cosa que usted haga, que pueda pensar que puede hacer para el Señor. El obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. El profeta Samuel, confrontando al rey Saúl, y que por su desobediencia trajo el juicio de Dios sobre él y sobre toda su familia, para que ninguno fuera rey de esa familia sobre Israel. Ciertamente, es una frase que usted va a escuchar de mucha gente. Ahora vivimos en la dispensación de la gracia, pero déjeme decirle con toda consideración que al vivir en la dispensación de la gracia que hemos recibido a través del sacrificio de Jesucristo, no nos da licencia para que usted haga lo que le da la gana por encima de los preceptos de la palabra de Dios. No le da licencia porque muchos cristianos lo que están haciendo es lo que también hacían en el mundo, que pecan, se arrepienten. Entonces en el mundo, ¿qué es lo que dice? El que peca y reza, empata. No es así. Así que otra falsa expectativa, pero quiero recalcar esto: obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros.
Otra falsa expectativa de cómo entrar en el reino de los cielos es respecto a los que están atrapados en la religión. La religión tiene engañadas y fuera del reino de Dios a muchas personas, simplemente porque de otra manera distinta de los evangélicos están creyendo que por sus buenas obras, por ser buenas personas, por no hacerle mal a nadie, por hacer actos de filantropía, etcétera, por hacer esas cosas, pueden merecer el reino de los cielos, que por sus obras pueden merecer la gracia de Dios para su salvación. Es importante, como creyentes, que hagamos buenas obras, pero nunca, en ningún momento, que sean nuestras buenas obras las que nos den acreditación para nuestra salvación, para entrar en el reino de los cielos. Yo pensaba de esa manera. Yo decía en mis años de juventud, como Ramsés, ahora con esos años, ¿sabe qué decía yo? Yo no estaba en el mundo, yo decía que estaba en las grandes ligas, imagínense. Pero yo pensaba, este era mi pensamiento, que el día que yo me muriera y llegara a la presencia del Señor, yo pensaba que todas mis actuaciones, mis obras iban a estar en una balanza. ¿Ha visto esas balanzas de la justicia, verdad? Y que las buenas obras se iban a poner de un lado y las malas obras de otro lado, y que las buenas obras iban a pesar más que las malas obras. Yo pensaba que mis buenas obras iban a pesar más y entonces tendría entrada al cielo. Déjeme decirle, hay muchas personas que todavía están pensando así, porque lo están practicando, haciendo buenas obras para sentirse aceptados por Jesucristo. Nada más lejos ese pensamiento que tenía, o que usted tiene, nada más lejos de la verdad, el pensar que puede ser salvo por algo que nosotros podamos hacer o dejar de hacer. Lo que está diciendo con una actitud así, con ese pensamiento así, lo que usted está diciendo en el fondo es que por demás murió Jesucristo. Está diciendo que por demás o en balde fue el sacrificio de Jesucristo. Y aún más, si en su experiencia religiosa usted está teniendo a otros mortales que vivieron vidas piadosas, pero la religión los ha entronado al nivel de Jesucristo, haciéndolos que sean igualmente intercesores delante de Dios por usted. Usted está anulando el sacrificio de la cruz, porque bien claro dice la Escritura, solo hay un camino, solo hay un mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Así que por eso digo que la religión tiene de alguna manera secuestrada las almas de las personas. Y aún más, como les digo, las personas lo saben la Escritura, saben de que así es, que no hay otro camino, que no hay otro mediador, pero sin embargo la religión lo que hace es que los tiene enclaustrados para que sabiendo, entonces no vean, como dice la Escritura, oyendo no oigan y viendo no vean. Pero usted tiene que salir de eso y poner su fe y su esperanza solamente en aquel que le puede dar seguridad y confianza, solamente en aquel que resucitó y que está sentado a la diestra del Padre. Efesios capítulo 2, en el verso 8 al 9, dice la Escritura que por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y no la fe en cualquier cosa, por medio de la fe en Jesucristo. Por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, no es por obras, no es de ustedes, pues es un don, es un regalo de Dios la salvación, no por obras para que nadie se gloríe. Tanto para los que somos cristianos evangélicos como para los que no lo son,
Nada, absolutamente nada de lo que usted hace o ha dejado de hacer tiene valor o puede ser comparado con esa actitud. No hicimos, no profetizamos, nada de lo que usted hace tiene valor. Nada es comparado con lo que Cristo ha hecho por nosotros. Todas nuestras buenas obras, todas nuestras justicias juntas son como trapos de inmundicia a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque entonces estaríamos invalidando ese amor y ese sacrificio en la cruz del Calvario. No todo, dice el verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Infiere, si leemos en el verso 22, muchos me dirán en aquel día. Ese muchos infiere que hay otras personas que hacen las cosas con motivos correctos y una actitud que lleva alabanza y adoración al Señor. Esos otros, dentro de los muchos, hay otros que sí entienden y son los que creen en Cristo, son los que saben que Cristo murió por ellos, por sus pecados, y confían en Él, que Dios los ha perdonado y que los ha hecho justos a través solamente del sacrificio de Jesucristo y no por las obras. Estos son aquellos, estos otros muchos, son aquellos que de alguna manera le sirven al Señor, no con una intención camuflada de merecer su salvación, no como un acto de justicia, sino que le sirven al Señor porque tienen bien claro que están agradecidos con nuestro Señor Jesucristo por lo que Él ha hecho por ellos. Y por eso es que le sirven, no por ninguna otra situación. Sus motivaciones son solamente amor al Señor, agradecimiento al Señor. Y esa es la actitud por la cual tenemos que involucrarnos cuando le vamos a servir. En tanto, los otros muchos trabajan para sentirse aceptados por Dios y creen que Dios acepta sus buenas obras y creen que son merecedores del reino de los cielos por vivir rectamente. Esos otros creen y ponen su seguridad en sus habilidades, en su propia experiencia, y con esa actitud no se está honrando a Jesucristo, sino que es al hombre a quien se está honrando, usurpando el lugar del trono de su corazón donde solamente tiene que estar Dios. El billete verdadero se diferencia del billete falso al tacto por quienes en ese entrenamiento, por el conocimiento de esas características especiales, se dan cuenta y pueden discernir cuál es un billete falso y cuál es un billete genuino. Yo le pregunto en esta mañana, ¿cómo cree usted que Dios lo conoce? ¿Cómo cree usted que Dios la conoce? ¿Un creyente genuino o uno que hace una falsa profesión? Uno que está interesado en lograr la aprobación de los hombres, pero no interesado en lograr la aprobación de nuestro Señor. Así que una profesión falsa al presente es también uno que está satisfecho cumpliendo con lo mínimo para calmar su conciencia porque ya alcanzó la salvación, pero que no hace la voluntad del Padre, sino la voluntad de sus sentimientos, de sus emociones y sus deseos, y no hace nada más por seguir conociendo y creciendo en el conocimiento de la voluntad del Padre. El Señor dice en el verso 23, apártense de mí, hacedores de maldad. Eso sí es fuerte. Apártense de mí, hacedores de maldad. Nos tiene que ser una advertencia seria
para todo aquel cristiano que vive una vida de liviandad, para todo aquel creyente que vive mostrando una apariencia externa que no es lo que él es, en la intimidad de su corazón, en su vida privada, en sus pensamientos, está mostrando otra cosa, pero está haciendo una profesión de fe, llamando al Señor, 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 pero viviendo bajo estos paradigmas, en sus sentimientos, en sus emociones y sus deseos, y no hace más por seguir o por procurar seguir conociendo y creciendo en ese conocimiento del Señor. Así que es una seria advertencia y que tenemos que meditar. Yo entiendo que un mensaje como estos puede incomodar a muchas personas. Lo entiendo. Pero mi obligación como ministro del Evangelio es predicar todo el consejo de la palabra de Dios. Y no solamente las cosas que usted quiere escuchar. Es predicarle todo el consejo de la palabra de Dios. Yo no quiero ni siquiera dimensionar la posibilidad de que un día usted esté al frente del Señor, que va a ser el tema de la próxima semana, y que usted diga, el pastor nunca me advirtió de esto que me está pasando. Ay de mí si no predico todo el consejo de la palabra de Dios. Apártense de mí, hacedores de maldad. Tiene que hacer una advertencia seria a aquel que ha puesto su confianza y su esperanza en sus obras, en su experiencia, en sus habilidades propias, en obras de filantropía o en otros mediadores y no en Jesucristo, porque déjeme decirle, muchas obras de filantropía, no lo quería decir, pero lo va a tener que soltar, es para salir en la foto. Así que esas motivaciones exaltan al ego, exaltan al hombre y no al Señor. Así que hoy es tiempo de que usted vuelva su corazón al Señor y lo entrone allí en su corazón. Y termino con el Salmo 139, en el verso 23 y 24. ¿Qué es lo que dice el salmista David? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Esta es la actitud que tiene que estar en usted y en mí. Examíname. Dígale allí, a lo interno de su corazón. Si está con otras personas, Dios ve el corazón. Y usted puede examinarse su corazón y decirle, Señor, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve, Señor, mira si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Porque no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y donde usted pueda estar, si está hoy sintonizando por primera vez o por segunda vez nuestro canal de YouTube, o viéndonos en Facebook por primera vez, de donde usted está, yo le pregunto, ¿en qué usted ha puesto su esperanza? ¿En quién usted ha puesto su seguridad? ¿O en qué ha puesto su esperanza y su seguridad? ¿En quién o en qué ha confiado su vida? Y déjeme decirle con toda consideración y respeto la verdad. Solamente hay uno en quien usted puede poner su seguridad y su confianza, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Haciéndolo a Él el Señor de su corazón. Así que confesándolo como su Señor, sí, ciertamente,
pero también comprometiendo su vida con Él, dispuesto al costo del discipulado para andar en obediencia a su palabra. Si usted está dispuesto, si usted está dispuesta hoy a hacer una oración de decirle: Señor, hoy reconozco que todos los argumentos que tenía de cómo yo podría entrar al reino de los cielos no son verdad, eran falsos. Entonces usted puede hacer esta oración conmigo diciendo: Señor Jesucristo, yo te pido perdón primeramente por mis pecados. No hay nada que pueda limpiar, lavar mis pecados, ninguna obra de justicia. No hay nadie que pueda presentarse delante de ti por mí. Yo voy a comparecer un día delante de ti, y el único que es un mediador entre tú y yo, Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Y a ese Señor Jesucristo yo le confío mi vida. Le pido perdón, te pido perdón por mis pecados, y te abro mi corazón para que al hacer esto, por la fe en Jesucristo, el Espíritu Santo viene a morar en usted, y es quien le va a dar cada día el camino y la guianza para que usted ande en obediencia a Él. Si usted hace esta oración, si la ha hecho, usted es un hijo de Dios, es parte de la familia de Dios, y si camina como tiene que caminar en obediencia al Señor, entonces usted tiene garantizada su entrada al reino de los cielos. Dios les bendiga. Siempre terminamos nuestros servicios declarando la bendición sacerdotal. La bendición con la que Dios le ordenó a Moisés y a Aarón el sacerdote bendecir a su pueblo, a los que Él había redimido, a los que Él había sacado con mano poderosa de la esclavitud en Egipto. Esta bendición yo la declaro sobre los redimidos, estos que hicieron su decisión hoy son redimidos, sobre cada hombre, sobre cada mujer en este lugar, y los bendigo diciéndoles: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre mis hijos, y yo los bendeciré. Y yo pongo tu nombre, el nombre de nuestro Señor, el que tiene el control y el derecho sobre mi vida. Nombre sobre todo nombre. El Señor, el Curios, ante el cual, dice la Escritura, toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor, el Todopoderoso, su autoridad, todo lo que encierra el Señor. Por eso yo declaro ese nombre precioso de Jesús sobre la vida de cada uno de ustedes, y los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga. ¿Quién me levantará de aquí? ¿Quién me ayudará a creer si no eres tú, Señor? Si no eres tú, Señor, en ti he puesto mi confianza, y en la sombra de tus alas me refugiaré, Señor. A ti clamaré y tú escucharás mi voz. En la noche lloraré, pero sé que a la mañana saldrá mi sol. Mi sol de alegría que aclarea mi mañana. Abrázame con esa luz que sana mi existir.
de mi fe, mi fuerza divina. Te adoro más, te adoro más. te adoro más. ¿Quién me levantará de aquí? ¿Quién me ayudará a creer? Si no eres tú, Señor, si no eres tú, Señor, en ti he puesto mi confianza, y en la sombra de tus alas me refugiaré, Señor. A ti clamaré y tú escucharás mi voz. En la noche lloraré, pero sé que a la